Hola, soy Sofía. Mi hermano me llamó la niñita de las muñecas, frente a toda mi familia, justo antes de que leyeran el testamento de mi padre, y todos se rieron. Fue el eco de toda una vida siendo invisible. El resumen perfecto de mis 24 años en un mundo que me consideraba un simple adorno. ¿Alguna vez te han hecho sentir tan pequeño que casi desapareces, como si tu voz fuera solo un susurro en medio de un huracán? Antes de contarte lo que pasó cuando el abogado finalmente abrió ese sobre y desató una tormenta que nadie esperaba, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cara que puso mi hermano cuando se enteró de que mi padre tenía un último secreto guardado, uno que cambiaría las reglas del juego para siempre. El conflicto era tan antiguo como nosotros. Alejandro, 4 años mayor, siempre fue el sol alrededor del cual giraba el universo de mi familia. Fue criado para heredar, para liderar la multimillonaria empresa de logística de mi padre, mientras que a mí se me empujaba hacia los márgenes, hacia mis hobbies. Mi pasión por el diseño gráfico era vista como un pasatiempo tierno. Mis proyectos eran garabatos, adorables. Alejandro, en cambio, ya se sentía el dueño de todo. Esa mañana, en la oficina del abogado, llevaba el Rolex de oro de mi padre en la muñeca, un gesto que gritaba su victoria anticipada. Lo ajustaba constantemente, asegurándose de que todos viéramos quién era el verdadero heredero, el único digno de ocupar el trono que nuestro padre había dejado vacante. Nos sentamos en la sala de juntas del bufete de abogados, un espacio frío y minimalista en el corazón de Miami, con ventanales que mostraban una ciudad vibrante que se sentía a 1.000.000 de millas de la opresión que se respiraba allí dentro. El aire era denso, cargado con el luto fingido de mis tíos, Elena y Carlos, cuyas miradas de complicidad hacia Alejandro eran como pequeñas dagas clavándose en mi espalda. Vestían de un negro impecable, pero sus ojos brillaban con la codicia de quienes saben que su lado del tablero está a punto de ganar. Yo me sentía fuera de lugar en mi sencillo vestido negro, como una pieza de un rompecabezas equivocado, rodeada de lobos que esperaban pacientemente su parte del festín. Cada segundo que pasaba, el silencio se hacía más pesado, más insoportable. Mi mente era un torbellino de recuerdos dolorosos, una galería de momentos en los que fui minimizada, ignorada o tratada con condescendencia. Recordaba las cenas familiares donde Alejandro exponía sus planes para la empresa y recibía aplausos, mientras que mis logros en la Universidad de Arte eran recibidos con un paternalista «Qué lindo, mija». Pero en medio de ese mar de humillaciones, flotaba un recuerdo reciente, una pequeña balsa de esperanza. La última vez que vi a mi padre, unas semanas antes de su muerte, me tomó de la mano. Su agarre era débil, pero sus ojos eran claros. «Sofía», me dijo con una voz rasposa, «hay algunas cosas que necesito arreglar». No entendía a qué se refería, pero esa frase se quedó grabada en mi memoria, un ancla en la tormenta que se avecinaba. El señor Ramírez, el abogado de mi padre durante más de 30 años, finalmente entró en la sala. Era un hombre mayor, de postura recta y una mirada que parecía conocer todos los secretos de nuestra familia. Colocó su maletín sobre la mesa de caoba pulida y sacó una carpeta gruesa. El silencio se volvió casi sagrado, pero antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, Alejandro lo interrumpió, incapaz de contener su arrogancia ni un segundo más. Se reclinó en su silla con una sonrisa de suficiencia y dijo, dirigiéndose a nadie y a todos a la vez, «Señor Ramírez, acabemos con esto. Todos sabemos cómo se divide esto. Yo me quedo con la casa de Coral Gables y la empresa. Que ella se quede con sus muñequitas». Una risa ahogada, casi un bufido, escapó de mi tía Elena. Mi tío Carlos sonrió, asintiendo lentamente. Fue en ese instante que el dolor se transformó en algo más. Una oleada de vergüenza ardiente me subió por el cuello, pero justo detrás de ella, sentí una extraña y fría claridad. No lloré, no protesté. Simplemente levanté la barbilla y miré a mi hermano. Realmente lo miré por primera vez en mucho tiempo. Vi la soberbia en sus ojos,
la absoluta certeza de su superioridad. Y entendí que esa misma arrogancia era su mayor debilidad. En ese momento, decidí no darle la satisfacción de verme rota. Dejaría que su propio ego construyera el escenario de su caída. Confiaba en las últimas palabras de mi padre. Él había prometido arreglar las cosas. Mientras el eco de la risa de mi tía se desvanecía, mis ojos se encontraron con los del señor Ramírez. Por una fracción de segundo, vi algo en su expresión. No era lástima, sino una especie de complicidad. Una mirada sutil y tranquilizadora que me decía que aguantara, que el espectáculo aún no había terminado. Fue un gesto casi imperceptible, pero para mí fue como si alguien me hubiera lanzado una cuerda en medio del océano. Me aferré a esa mirada, a esa promesa silenciosa de que la justicia, de alguna forma, estaba por llegar. Él sabía algo que los demás ignoraban, y su calma profesional era el único contrapeso a la prepotencia de mi hermano. Se aclaró la garganta, ignorando por completo el comentario de Alejandro. Mis muñequitas. Así las llamaba. Se refería a mi colección de figuras de vinilo y a las muñecas de porcelana que mi padre me regalaba cada cumpleaños. Para Alejandro, eran el símbolo de mi eterna inmadurez, pero para mí eran mis primeras musas. Pasaba horas diseñando y cosiendo pequeños atuendos para ellas, creando mundos en miniatura, practicando las habilidades que ahora me daban de comer. Una de ellas, la última que mi padre me regaló, estaba en mi escritorio en casa. Era una muñeca de diseño, casi una escultura, y él había dicho: «Nunca dejes que nadie te diga que crear belleza es algo pequeño». Su voz resonó en mi cabeza, dándome la fuerza para soportar la humillación de ese momento. Lo que ellos veían como un juguete, mi padre lo había visto como mi futuro. El señor Ramírez ajustó sus gafas y abrió la carpeta que contenía el testamento. El chasquido de los broches metálicos resonó en la sala como un disparo. Colocó el documento sobre la mesa, alisando las páginas con una solemnidad que silenció cualquier murmullo restante. Los ojos de todos estaban fijos en ese fajo de papeles, el árbitro final de nuestro destino familiar. Alejandro se inclinó hacia adelante, su sonrisa ahora tensa por la anticipación. Podía sentir su impaciencia, su necesidad de que su victoria fuera proclamada oficialmente. El señor Ramírez levantó la primera página, y el sonido del papel al moverse pareció el trueno que anunciaba la tormenta que estaba a punto de desatarse. Yo contuve la respiración, sin saber si ese sonido anunciaba mi destrucción final o mi inesperada liberación. «Comienzo con los bienes inmuebles», anunció el señor Ramírez, su voz monótona llenando el tenso silencio. Mi corazón latía con una fuerza desmedida, un tambor salvaje contra mis costillas. Sabía lo que venía, pero escucharlo en voz alta era como sentir la cerradura de una jaula cerrándose definitivamente. La residencia principal, ubicada en 14 Riviera Drive, Coral Gables, junto con todo su contenido, se lega en su totalidad a mi hijo, Alejandro Vargas. Una sonrisa de pura suficiencia se dibujó en el rostro de mi hermano. Miró a nuestra tía Elena, quien le devolvió un asentimiento casi imperceptible, una felicitación silenciosa. El Rolex en su muñeca pareció brillar con más intensidad bajo las luces de la oficina, como si el oro mismo estuviera celebrando su victoria. Yo sentí un frío glacial recorrer mi cuerpo, la confirmación de que, incluso en la muerte, mi padre había mantenido el orden establecido. Alejandro era el rey, y yo, su súbdita. El abogado continuó, detallando cuentas bancarias menores, algunas inversiones y pólizas de seguro de vida que se dividirían equitativamente entre nosotros. Eran sumas considerables, pero palidecían en comparación con el valor de la mansión y, por supuesto, de la empresa. Alejandro escuchaba con aire de fastidio, como si estos detalles fueran meras formalidades que retrasaban su coronación. Para él, el dinero era secundario. Lo que importaba era el poder, el símbolo. La casa de Coral Gables no era solo una propiedad, era el trono de la familia, el epicentro de nuestro mundo. Haberla perdido de manera tan explícita me hacía sentir como una invitada en mi propia historia, una extraña a la que se le permitía observar desde la barrera
mientras el verdadero protagonista reclamaba su derecho de nacimiento. Cada palabra del testamento era un clavo más en el ataúd de mis esperanzas. Luego, el señor Ramírez llegó a la sección de efectos personales. Su voz se suavizó ligeramente, como si anticipara la incomodidad del momento. En cuanto a los objetos de valor sentimental, comenzó. Alejandro se enderezó, esperando sin duda la mención oficial del Rolex que ya llevaba puesto y de la colección de arte de mi padre. A mi hijo, Alejandro, le dejo mi colección de relojes, incluyendo mi Rolex Day-Date de oro y la llave de mi caja de seguridad personal. Mi hermano asintió, como si aceptara un premio que ya sabía que había ganado. Entonces, el abogado se giró ligeramente hacia mí, y a mi hija, Sofía. Hizo una pausa que se sintió eterna. Le legó la totalidad de su colección de muñecas de porcelana, que guardé con cariño en el ático, como un recuerdo de su infancia. El golpe fue tan preciso y tan cruel que me dejó sin aire. No fue un olvido, fue una declaración. La risa de mi tía Elena fue lo que rompió el hechizo. No fue una carcajada, sino un sonido sibilante y contenido, como el aire escapando de un globo pinchado. Fue un sonido de pura burla, de desprecio refinado. Mi tío Carlos le dio un codazo suave, pero su propia sonrisa lo delató. En ese instante, la humillación fue total. No era solo mi hermano, era todo el sistema familiar el que me relegaba a ese rincón infantil. Mis logros, mi carrera, mi vida adulta, todo borrado por la imagen de una niña jugando con muñecas en un ático polvoriento. Miré a Alejandro, y vi en sus ojos un brillo de triunfo sádico. Él había ganado. Me había reducido a la caricatura que siempre había pintado de mí. Sentí las lágrimas picar en mis ojos, una oleada de calor subiendo por mi rostro, pero me tragué el nudo en la garganta y me obligué a mantener la mirada fija en un punto abstracto de la pared. Me aferré a la última conversación con mi padre. Hay algunas cosas que necesito arreglar. ¿Era esto a lo que se refería? Era su forma de arreglar o las cosas, encasillándome para siempre en el papel de la niña indefensa. La duda era un veneno que se extendía por mis venas. Quizás había idealizado sus palabras, quizás había proyectado un deseo de justicia, donde solo había una despedida torpe. La frialdad de la sala de juntas parecía penetrar en mis huesos. El cuero de la silla se sentía pegajoso, y la vista de la ciudad a través del ventanal, que antes me parecía vibrante, ahora se veía distante y ajena. Estaba atrapada en una obra de teatro escrita por otros, y mi papel era el de la tonta, la que recibía juguetes mientras el heredero recibía el reino. El peso de toda una vida de sentirme menos se desplomó sobre mí. El señor Ramírez carraspeó, como si quisiera pasar página de ese momento incómodo. «Continuamos», dijo, y su tono volvió a ser estrictamente profesional, pero noté que evitaba mi mirada. ¿Sentía lástima? ¿O era cómplice de esta farsa? La desconfianza se sumó al dolor. Empezó a leer cláusulas sobre donaciones a organizaciones benéficas y disposiciones para el cuidado de las mascotas de mi padre. Eran detalles mundanos, pero para mí sonaban como ruido blanco, un zumbido lejano que no podía ahogar el eco de la risa de mi tía. Mi mente se había desconectado. Estaba flotando en un mar de vergüenza, reviviendo cada vez que Alejandro me había llamado princesa, con sarcasmo. Cada vez que mis tíos habían preguntado cuándo iba a conseguir un trabajo de verdad. El testamento no era un documento legal, era la sentencia final de un juicio que había perdido antes de nacer. Entonces, justo cuando creía que no podía sentirme más pequeña, mi tía Elena se inclinó hacia mí y me susurró al oído, su aliento perfumado con un aroma caro y artificial. «No te preocupes, querida. Tu hermano y nosotros siempre cuidaremos de ti. Nunca te faltará nada». Su voz era melosa, pero sus palabras eran como cadenas. No era una oferta de apoyo. Era una afirmación de mi nueva posición. La pariente pobre, la dependiente, la que necesitaba ser cuidada. Era la forma más sutil y cruel de decirme que mi futuro ahora dependía de su caridad. La rabia, fría y afilada, cortó a través de la niebla de mi dolor.
Levanté la cabeza y la miré directamente a los ojos, sin decir una palabra. Mi silencio pareció desconcertarla por un segundo, antes de que se recostara en su silla con una sonrisita condescendiente. Esa mirada fue un punto de inflexión. En lugar de quebrarme, la condescendencia de mi tía encendió una chispa de desafío en mi interior. Dejé de sentirme una víctima y empecé a sentirme como una espectadora de un circo grotesco. Observé a mi hermano, que ya estaba revisando mensajes en su teléfono, completamente desinteresado en el resto del procedimiento. Vi a mis tíos intercambiando miradas de satisfacción, y vi al señor Ramírez, cuyo rostro permanecía impasible, una máscara de profesionalismo. Pero sus ojos, por un instante, se detuvieron en el Rolex de Alejandro. Fue una mirada fugaz, casi imperceptible, pero contenía un juicio silencioso. En ese momento, recordé la calma del abogado, su sutil gesto de complicidad antes de que todo comenzara. No, esto no podía ser el final. Mi padre no podía ser tan cruel. Y eso concluye la lectura de los bienes personales y las propiedades, dijo el señor Ramírez, cerrando la carpeta principal. Alejandro guardó su teléfono y se puso de pie, como si la reunión hubiera terminado. Excelente. Gracias por su tiempo, señor Ramírez. Si nos disculpan, tenemos un almuerzo familiar para celebrar la memoria de mi padre. El cinismo en su voz era palpable. Se estiró la chaqueta de su traje de diseñador, un gesto de un hombre que se siente dueño del mundo. Mi tío Carlos también se levantó, listo para seguir a su nuevo líder. Pero el abogado no se movió. Levantó una mano. Un gesto pequeño pero cargado de autoridad que detuvo a Alejandro en seco. Por favor, siéntese, Alejandro. Aún no hemos terminado. De hecho, ahora llegamos al punto principal del patrimonio. Un silencio desconcertado cayó sobre la sala. Alejandro frunció el ceño, su arrogancia dando paso a una genuina confusión. ¿El punto principal? ¿De qué está hablando? Ya cubrió la casa y las cuentas. Se sentó de nuevo, pero esta vez en el borde de la silla. Su postura ya no era relajada, sino tensa. El señor Ramírez no respondió de inmediato. En su lugar, buscó en su maletín y sacó una segunda carpeta, mucho más delgada que la primera, de un color azul oscuro. La colocó sobre la mesa con un cuidado deliberado. El ambiente cambió instantáneamente. La certeza se evaporó, reemplazada por una creciente intriga. Todos los ojos estaban fijos en esa nueva carpeta, un objeto inesperado que amenazaba con reescribir el guión que todos creían conocer de memoria. Como todos saben, comenzó el señor Ramírez, abriendo la carpeta azul, la joya de la corona del patrimonio de Ricardo Vargas siempre fue su empresa, Logística Vanguardia, S.A. Alejandro soltó una risa nerviosa. Por supuesto que lo era. Y como su único hijo varón y vicepresidente ejecutivo, es obvio a quién le corresponde. No necesitamos más drama para esto. Se pasó una mano por el pelo, un gesto que delataba su creciente impaciencia. Voy a reestructurar toda la junta directiva, empezando por el lunes. Tengo grandes planes que papá nunca se atrevió a ejecutar. Vamos a duplicar las ganancias en 2 años. Hablaba con una confianza desbordante, como si la mera enunciación de sus planes los convirtiera en realidad. Estaba pintando su futuro como el nuevo magnate de Miami, sin darse cuenta de que el suelo bajo sus pies estaba a punto de desaparecer. El señor Ramírez ni siquiera parpadeó ante el discurso de mi hermano. Su rostro era una máscara de impasibilidad profesional, pero sus siguientes palabras fueron como un bisturí, cortando la gruesa capa de arrogancia de Alejandro con una precisión escalofriante. Tus planes son ambiciosos, Alejandro, dijo con una calma que helaba la sangre. Sin embargo, me temo que se basan en una suposición fundamentalmente incorrecta. No levantó la voz, no mostró emoción, pero la firmeza de su tono hizo que cada palabra cayera en la sala como un bloque de granito. El Rolex en la muñeca de mi hermano pareció perder su brillo por un instante, convertido en un simple trozo de metal en lugar del cetro de un rey. La reacción fue inmediata y sísmica. La sonrisa de Alejandro se congeló y luego se desmoronó en una mueca de incredulidad y enfado. ¿Una suposición incorrecta?
¿De qué diablos está hablando? Soy el vicepresidente. Soy su hijo. La empresa es mía. Su voz, antes tan segura, ahora tenía un filo de pánico. Se giró para buscar el apoyo de nuestros tíos, pero sus rostros reflejaban su propia confusión. La mirada de complicidad de mi tía Elena se había transformado en una máscara de ansiedad, y mi tío Carlos se removió en su asiento, visiblemente incómodo. Por primera vez en mi vida, vi una grieta en la fachada inexpugnable de mi familia, y en esa grieta, una extraña y diminuta luz comenzó a brillar para mí. Con una lentitud exasperante, el señor Ramírez deslizó la carpeta azul hacia el centro de la mesa. No la abrió de inmediato. Dejó que el objeto reposara allí, un rectángulo de misterio que absorbía toda la atención de la sala. El color azul contrastaba violentamente con la oscura madera de caoba, como un pedazo de cielo despejado en medio de una tormenta. Todos nos quedamos mirando la carpeta como si pudiera explotar en cualquier momento. El silencio era tan profundo que podía escuchar el zumbido de las luces fluorescentes del techo y el latido frenético de mi propio corazón. El abogado parecía disfrutar de la tensión que había creado. Un director de orquesta a punto de dar la señal para el crescendo final. Cada segundo que pasaba era una tortura para mi hermano. Finalmente, el señor Ramírez abrió la carpeta. Dentro no había un testamento voluminoso, sino apenas unas pocas hojas. Extrajo un único documento, una sola página, y la deslizó suavemente por la superficie pulida de la mesa, hasta que se detuvo justo frente a Alejandro. Mi hermano la miró con desdén, como si fuera un insecto molesto. Luego, sus ojos recorrieron el encabezado y su ceño se frunció. «¿Qué es esto?», espetó, su voz teñida de irritación. «Acta de la reunión extraordinaria de la Junta Directiva, 15 de mayo». Levantó la vista hacia el abogado, buscando una explicación. «Yo estuve en esa reunión. Fue una simple formalidad para aprobar el presupuesto del próximo trimestre. No hubo nada extraordinario en ella». El señor Ramírez esbozó la primera sonrisa del día, aunque no llegó a sus ojos. Era una sonrisa afilada, casi depredadora. «No, Alejandro. Tú estuviste en la reunión de la mañana, la que fue una formalidad», corrigió suavemente. «Esta acta corresponde a una segunda reunión, celebrada esa misma tarde, una a la que solo asistieron tu padre, yo y 2 testigos externos. Una reunión de la que no existen registros en las oficinas de la empresa, por petición expresa de tu padre». La revelación cayó en la sala con el peso de una sentencia. Una reunión secreta. Mi padre, el hombre que siempre pareció un libro abierto en los negocios, había estado moviendo piezas en un tablero oculto, lejos de la mirada de su heredero designado. La cara de Alejandro pasó del rojo al pálido en cuestión de segundos. Se levantó de un salto, golpeando la mesa con la palma de la mano. El sonido hizo que todos nos sobresaltáramos. «Eso es imposible. Es una mentira. Usted está conspirando contra mí». Su voz retumbó en la sala, la primera explosión real de la mañana. «Cualquier decisión tomada a mis espaldas es ilegal. La impugnaré. Lo destruiré, Ramírez». La amenaza flotó en el aire, cruda y desesperada. Su máscara de control se había hecho añicos, revelando al niño furioso que siempre había sido, acostumbrado a que el mundo se doblegara a su voluntad. Pero el señor Ramírez no se inmutó. Permaneció sentado, observándolo con una calma casi insultante. Fue mi tía Elena quien intentó apagar el fuego, aunque sus manos temblaban ligeramente al alisar su vestido. «Alejandro, cálmate», dijo, aunque su voz carecía de convicción. Luego se dirigió al abogado con un tono que pretendía ser autoritario, pero que sonaba frágil. «Señor Ramírez, esto es un disparate». Conocíamos a Ricardo. Él nunca haría algo así a espaldas de su propio hijo. Alejandro era su orgullo. Su sucesor. Esto debe ser un error, o algo peor. La insinuación era clara. Acusaba al abogado de falsificación o manipulación. La lealtad del clan se estaba reagrupando, tratando de construir un muro contra la verdad que amenazaba con derrumbar su mundo. El abogado suspiró, un sonido cansado pero firme. «Elena,
Conocías una versión de Ricardo. La versión que él quería que vieran, respondió. Y esta vez su mirada se posó en mí por un instante. Un destello de entendimiento que me erizó la piel. Volvió a dirigirse a Alejandro, que seguía de pie, respirando con dificultad. Tu padre te amaba, Alejandro, pero no era ciego. Vio tu arrogancia, vio cómo tratabas a tu hermana, y temió que tu ambición destruyera el legado que él construyó con tanto esfuerzo. Esta reunión no fue un acto de traición, fue un acto de preservación. Cada palabra era un golpe directo al ego inflado de mi hermano, desmantelando la imagen que tenía de sí mismo, pieza por pieza. En ese momento, todo encajó en mi cabeza. Las palabras de mi padre, hay algunas cosas que necesito arreglar, ya no sonaban como una disculpa vaga, sino como el plan de batalla de un general. Recordé su mirada, cansada pero lúcida. No estaba renunciando, estaba ejecutando su última jugada. La colección de muñecas, esa humillación deliberada, ahora parecía diferente. No era un insulto final, era una distracción, un señuelo diseñado para que Alejandro y los demás se centraran en los símbolos obvios de poder. La casa, el Rolex, los objetos personales, mientras el verdadero premio se movía silenciosamente en otra dirección. Mi padre no me había abandonado. Me había estado protegiendo de la única manera que sabía. El señor Ramírez miró a mi hermano directamente a los ojos, su voz ahora desprovista de toda suavidad, dejando solo el frío acero de la ley. Así que, antes de que hablemos de quién heredará Logística Vanguardia S. Hay un hecho crucial que debes entender, Alejandro, dijo, haciendo una pausa para asegurarse de que tenía la atención inquebrantable de todos. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Alejandro lo miraba con una mezcla de odio y miedo, como un animal acorralado. Y ese hecho es que la empresa ya no formaba parte del patrimonio personal de tu padre al momento de su muerte. La bomba había sido lanzada. No la explosión final, pero sí la que volaría por los aires los cimientos de todo lo que mi hermano creía suyo. El silencio que siguió a las palabras del señor Ramírez fue absoluto, tan denso y pesado que parecía tener una forma física. Era como si el sonido mismo hubiera huido de la habitación, temeroso de lo que vendría después. Alejandro se quedó inmóvil, con la boca ligeramente abierta, una estatua de pura incredulidad. La confusión en su rostro era tan profunda que por un instante sentí una punzada de algo parecido a la lástima, pero se desvaneció tan rápido como llegó. Mis tíos se miraban el uno al otro, sus expresiones en blanco, como si hubieran escuchado una frase en un idioma desconocido que no podían procesar. Yo, por mi parte, sentí un extraño zumbido en mis oídos, una vibración que no era de miedo, sino de una posibilidad imposible que comenzaba a tomar forma en el horizonte de mi mente. La tormenta anunciada no era lo que esperaba, era algo mucho más grande. Fue Alejandro quien rompió el hechizo, pero no con un grito, sino con una risa. Fue un sonido feo y forzado, desprovisto de cualquier alegría. Buena broma, Ramírez. De verdad, excelente, dijo, pasándose una mano por el cabello en un gesto que pretendía ser despreocupado, pero que delataba un temblor. Por un segundo, casi me lo creo. ¿Qué es esto? ¿Una especie de prueba de carácter póstuma de mi padre? ¿Quiere ver si soy digno? Bueno, lo soy. Ahora, por favor, deje el teatro y díganos a quién le vendió la empresa. O mejor dicho, ¿a qué fondo de inversión se la traspasó para evadir impuestos? Lo entiendo, son negocios. Solo dígame a quién tengo que llamar para comprarla de vuelta. Su mente, incapaz de procesar la pérdida de poder, buscaba desesperadamente una explicación lógica que lo mantuviera en el centro del universo. El señor Ramírez ni siquiera se inmutó ante la acusación. Su calma era su arma más poderosa. Tu padre no vendió la empresa, Alejandro. Tampoco la traspasó a ningún fondo de inversión, respondió con una paciencia casi quirúrgica, cada palabra cortando un poco más la red de seguridad de mi hermano. Lo que hizo fue mucho más simple y, a la vez, mucho más complejo.
llevó a cabo una reestructuración corporativa completa. Logística Vanguardia S.A. fue disuelta como entidad y sus activos, contratos y operaciones fueron absorbidos por una nueva compañía holding, creada con el único propósito de administrar ese legado. El abogado hablaba con la tranquilidad de un hombre que ha repasado este guión cientos de veces en su cabeza, asegurándose de que no hubiera ni una sola fisura en la armadura legal que había construido junto a mi padre. Mi tía Elena, recuperando la voz, intervino con un tono agudo de indignación. «Esto es absurdo. Ricardo nunca nos mencionó nada sobre una compañía holding. Hablamos con él la semana antes de su muerte y estaba discutiendo los planes de expansión de Alejandro. Su intento de defender el orden establecido era casi patético. Estaba apelando a la costumbre, a la tradición familiar, como si eso pudiera anular un documento legal». El señor Ramírez la miró con una expresión que rayaba en la compasión. Elena, Ricardo, era un hombre de negocios brillante, y una de las primeras reglas de los negocios es no revelar tu estrategia hasta que la última pieza esté en su lugar. Él protegió esta información con sumo cuidado, precisamente para evitar el tipo de presión y manipulación que sin duda habría surgido si lo hubiera hecho público. Fue en ese instante que la última pieza del rompecabezas se encajó en mi mente con una claridad cegadora. La distracción, la humillación de las muñecas, el testamento que le daba a Alejandro todos los símbolos del poder, la casa, el dinero, los relojes. Era una cortina de humo perfectamente diseñada. Mi padre le había dado a su hijo arrogante un montón de juguetes brillantes para que se entretuviera, para que se sintiera el rey de un castillo de arena, mientras le entregaba el verdadero reino a otra persona. No había sido crueldad hacia mí, había sido la estrategia más astuta que podía imaginar para protegerme. Había previsto la reacción de Alejandro, su furia, sus amenazas, y había construido una fortaleza legal a mi alrededor antes de irse. La rabia que había sentido se disolvió, reemplazada por una oleada de amor y gratitud tan abrumadora que casi me ahoga. Alejandro, sintiendo que sus argumentos se desmoronaban, recurrió a la única prueba tangible que le quedaba. Levantó la muñeca, haciendo que el Rolex de oro de mi padre brillara bajo las luces de la oficina. «¡Esto!», exclamó, su voz temblando de furia contenida. «Él me dio esto. Me lo dio en mi último cumpleaños. Me dijo, un día, todo esto será tuyo». Sus palabras. «¿Y ahora usted me dice que la empresa no es mía? Este reloj es el símbolo de su promesa». Se aferraba a ese objeto como un náufrago a un trozo de madera, la última reliquia de un futuro que se le escapaba entre los dedos. El reloj, que antes había sido un emblema de su poder inminente, ahora parecía una baratija, un premio de consolación. El señor Ramírez observó el reloj con una mirada casi clínica, sin dejarse impresionar. «Tu padre te dio un reloj, Alejandro, un objeto hermoso y valioso, sin duda, pero no te firmó un contrato», dijo con una frialdad implacable. Luego, con una lentitud deliberada, volvió a meter la mano en la carpeta azul, haciendo que el corazón de todos en la sala diera un vuelco. La anticipación era insoportable. Si el primer documento había sido un terremoto, lo que fuera que estuviera a punto de sacar sería el tsunami que arrasaría con todo. El movimiento de su mano fue tan lento y medido que pareció durar una eternidad, un acto de tortura psicológica perfectamente ejecutado. Podía sentir la respiración contenida de mis tíos, el pulso acelerado de mi hermano. Mientras el abogado se preparaba para la estocada final, tomé una decisión. Ya no era la espectadora asustada. Entendí mi papel en esta obra, el papel que mi padre había escrito para mí. Con una calma que no sabía que poseía, hice contacto visual con el señor Ramírez por encima de la mesa. Él levantó la vista de la carpeta por una fracción de segundo y nuestros ojos se encontraron. No hubo palabras, no hubo gestos exagerados. Simplemente le di un leve, casi imperceptible asentimiento. Era una señal. Le estaba diciendo que estaba lista, lista para lo que viniera.
lista para aceptar la responsabilidad que mi padre me había legado, lista para dejar de ser la niñita de las muñecas para siempre. Vi un destello de aprobación en sus ojos antes de que volviera su atención al documento. La alianza silenciosa se había sellado. Con el asentimiento como su señal, el señor Ramírez extrajo el segundo y último documento de la carpeta azul. Era un certificado de acciones, grueso y con un sello en relieve. Lo sostuvo en alto por un momento, para que todos pudieran verlo, antes de colocarlo sobre la mesa. «Como les expliqué», continuó, su voz resonando con una finalidad ineludible. Logística Vanguardia S.A. fue absorbida por una nueva entidad, una corporación privada llamada Creaciones Sofía, Inc. El nombre cayó en la sala como una piedra en un lago en calma, creando ondas de choque que golpearon a cada persona de manera diferente. Mis tíos jadearon. La cara de Alejandro se contrajo en una máscara de confusión y furia. El nombre de mi pequeña empresa de diseño gráfico, mi hobby, el que todos habían ridiculizado, estaba ahora en el centro de la fortuna familiar. Alejandro se quedó boquiabierto, tratando de conectar los puntos, su mente privilegiada e incapaz de procesar una realidad tan invertida. Finalmente, soltó una pregunta, su voz apenas un susurro ronco, cargado de un pánico que ya no podía ocultar. ¿Creaciones Sofía? ¿Qué tiene que ver su estúpida empresita de dibujos con esto? Se giró para mirarme, y por primera vez en toda mi vida, no vi desprecio en sus ojos. Vi miedo, un miedo puro y desnudo. Vio algo en mi rostro, en mi postura, que nunca había visto antes. La niña asustada se había ido. En su lugar había una mujer que sostenía su mirada sin pestañear. Él sabía, en el fondo de su ser, la respuesta a su propia pregunta, pero necesitaba escucharla, necesitaba que la pesadilla se confirmara en voz alta. El escenario estaba listo para la revelación final. El señor Ramírez me miró, esperando mi señal. Ya no era una niña asustada esperando que un adulto resolviera sus problemas. Era la dueña de la habitación. Asentí una sola vez, con una lentitud deliberada que le robó el poder a mi hermano, y me lo entregó a mí. El abogado entendió. Se giró hacia Alejandro, cuyo rostro era una máscara de confusión y rabia, y respondió a su pregunta con una calma devastadora. Tu pregunta es incorrecta, Alejandro. Creaciones Sofía no es una estúpida empresita de dibujos. Es la nueva corporación matriz, la única propietaria legal de todos los activos, contratos y operaciones que antes pertenecían a Logística Vanguardia S.A. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras aplastara el aire. Y la única accionista, con el 100% del control, es la señorita Sofía Vargas. El impacto de la declaración fue visible y violento. Alejandro dio un paso atrás, como si hubiera recibido un golpe físico. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, y el color desapareció de su rostro, dejándolo con una palidez cerosa. No, eso es imposible. Es un fraude, gritó, su voz rompiéndose en el borde de la histeria. Usted falsificó esos documentos. Mi padre nunca haría eso. Nunca. Se giró desesperadamente hacia nuestros tíos, buscando un salvavidas en el mar de su incredulidad. Díganle algo. Ustedes lo conocían. Él me estaba preparando para esto. Soy su heredero, suplicaba. Pero su voz ya no tenía la autoridad de un rey, sino el gemido de un niño al que le han quitado su juguete más preciado. Era la primera vez que lo veía verdaderamente despojado de su armadura de arrogancia. Pero sus aliados lo abandonaron. Mi tía Elena, que momentos antes se reía de mí, ahora miraba al señor Ramírez con una expresión de pánico calculado. Sus ojos, antes llenos de burla, ahora estaban fijos en mí, evaluando, recalculando. Podía ver los engranajes girando en su cabeza, dándose cuenta de que acababa de insultar a la nueva matriarca de la familia. Mi tío Carlos simplemente se hundió en su silla, evitando la mirada de todos, como si quisiera volverse invisible. Su silencio fue la traición más elocuente. En un instante,
Alejandro dejó de ser el futuro, el poder, el centro de su universo. Se convirtió en un obstáculo, un mal negocio. La lealtad de mi familia, como siempre sospeché, no estaba ligada a la sangre, sino al balance de la cuenta bancaria. Para aniquilar cualquier duda, el señor Ramírez sacó otro documento de la carpeta azul. No era un papel legal, sino una carta personal, escrita con la caligrafía temblorosa pero firme de mi padre. Ricardo anticipó tu reacción. Alejandro, por eso dejó esto, dijo el abogado, y su voz se suavizó por primera vez, teñida de la tristeza de un amigo que cumple una última y dolorosa promesa. Y me pidió que leyera un fragmento si era necesario. Se aclaró la garganta y leyó. A mi hijo, Alejandro, te di todas las oportunidades, todas las ventajas, pero confundiste el privilegio con el derecho. Tu ambición es grande, pero tu soberbia es mayor. Temo que si te entrego mi legado, lo convertirás en cenizas para calentar tu propio ego. Has pasado años tratando de apagar la luz de tu hermana, sin darte cuenta de que su luz es precisamente lo que esta empresa necesita para brillar en el futuro. Cato, cada palabra de mi padre fue un bálsamo para heridas que ni siquiera sabía que seguían sangrando. No había sido indiferente. Había estado observando. Vio cada burla, cada gesto de desprecio, cada vez que me hicieron sentir pequeña. La transferencia secreta de la empresa no fue solo una decisión de negocios. Fue su forma de pedir perdón. Fue su manera de arreglar las cosas, de equilibrar la balanza de toda una vida de injusticia. No me había defendido con palabras cuando estaba vivo, porque sabía que las palabras no detendrían a Alejandro. Así que usó su poder, su silencio y su astucia para construirme una fortaleza inexpugnable. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente brotaron, pero no eran de dolor ni de humillación, eran de gratitud, de un amor póstumo que por fin se sentía real y tangible. Alejandro, completamente destrozado, hizo un último y patético intento de aferrarse a su realidad rota. Levantó la muñeca, el Rolex de oro brillando como una estrella moribunda. «Pero el reloj», gritó, su voz quebrada. Me dio su reloj, el símbolo de su legado. Me prometió que todo esto sería mío. El objeto, que había sido su corona, su cetro y su derecho divino. Ahora no era más que un recordatorio de todo lo que había perdido. Era la cáscara vacía de una promesa que él había malinterpretado por completo. Un trofeo de una carrera que creía haber ganado, sin darse cuenta de que competía en la pista equivocada. Su poder se había basado en símbolos, y ahora que los símbolos se revelaban huecos, él también lo estaba. Fue entonces cuando hablé. Mi voz salió tranquila, clara y firme, cortando el aire tenso de la habitación. Todos se giraron para mirarme, sorprendidos, como si una de las muñequitas del ático hubiera cobrado vida de repente. Miré a mi hermano directamente a los ojos, sin rastro de miedo, solo con una infinita y triste claridad. ¿Te dio un reloj, Alejandro?, dije suavemente. Un recuerdo de su tiempo. A mí me dio su confianza y el futuro. La simplicidad de la frase pareció golpearlo más fuerte que cualquier grito o acusación. Le quité el último vestigio de su poder simbólico, dejando al descubierto la cruda verdad. Mi padre le había dado un objeto, pero a mí me había entregado la responsabilidad, el legado y, sobre todo, el respeto que siempre le había negado en vida. Y entonces sucedió algo inesperado. Miré su rostro descompuesto, el inútil Rolex en su muñeca, las caras pálidas y codiciosas de mis tíos, y la ironía de toda la situación me golpeó. La niñita de las muñecas, la que hacía garabatos, era ahora la dueña de todo. La absurdidad era tan grande, tan poética, que una pequeña risa escapó de mis labios. Fue un sonido extraño en el silencio sepulcral, un pequeño burbujeo de alivio que rompió la superficie de mi dolor. Mi tía Elena me miró como si me hubiera vuelto loca, y esa mirada, su pura y estupefacta confusión, fue la chispa que encendió la llama. La risa creció, saliendo desde lo más profundo de mi ser. No era una risa de malicia ni de triunfo cruel. Era una risa de liberación.
Me reí por los 24 años de sentirme invisible. Me reí por cada condescendencia, por cada «qué lindo, mija». Me reí por la expresión de pánico en el rostro de Alejandro, el bully que acababa de descubrir que su víctima tenía el poder de desalojarlo de su propio castillo. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero ahora se mezclaban con una alegría salvaje y catártica. Era el sonido de mis cadenas rompiéndose, una por una, el sonido de Sofía, la diseñadora, la artista, la mujer, naciendo de las cenizas de la niña que todos habían intentado enterrar. Cuando la risa finalmente se calmó, un nuevo silencio se instaló en la sala, pero era un silencio diferente. Ya no era opresivo, sino vacío, un espacio limpio esperando ser llenado. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano y miré a mi familia. Ya no veía gigantes. Veía a un hombre roto, a 2 parientes oportunistas y a un abogado que había honrado la última voluntad de su amigo. Me puse de pie, y el movimiento fue una declaración. Alicé mi vestido negro, sintiéndome por primera vez cómoda en mi propia piel. Miré al señor Ramírez y le dije con una voz que ya no era un susurro, sino un comando. Señor Ramírez, creo que hemos terminado aquí. Por favor, programe una reunión conmigo para el lunes por la mañana. Tenemos mucho trabajo que hacer. Sin mirar a nadie más, me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Cada paso resonaba en el suelo de mármol, no como los pasos de una niña que huye, sino como los de una reina abandonando una corte que ya no le servía. No volví la vista atrás. No necesitaba ver sus rostros para saber que había ganado. No solo había heredado una empresa, había heredado mi propia vida. El eco de mi risa aún flotaba en el aire. La banda sonora de mi revolución silenciosa. La niñita de las muñecas acababa de guardar a todos los demás en su caja. Y por fin, era libre. El aire de la calle, denso y cargado con el calor húmedo de Miami, me golpeó como una bienvenida. Fue el primer respiro real que tomé en días, quizás en años. Mientras me alejaba del imponente edificio de cristal y acero, no sentí la necesidad de llamar a un taxi o a un auto de lujo. Simplemente caminé. Mis tacones hacían un sonido decidido sobre la acera, un ritmo constante que marcaba el comienzo de mi nueva vida. No fui a la mansión de Coral Gables, un lugar que ahora se sentía como un mausoleo de recuerdos agridulces. Fui a mi pequeño apartamento, mi refugio, el único lugar que siempre había sido verdaderamente mío. Al cerrar la puerta detrás de mí, el eco de mi propia risa en la sala de juntas todavía resonaba en mis oídos, no como un fantasma, sino como un himno. El lunes por la mañana, en lugar de sentirme intimidada, entré a la oficina del señor Ramírez con una agenda clara en mi mente. Él me recibió no como a la hija de un cliente, sino como a su clienta principal. Extendió sobre la mesa una serie de documentos, organigramas y balances financieros. Por primera vez, las cifras y las proyecciones no me parecieron un idioma extranjero y aburrido. Eran las herramientas de mi nuevo lienzo, los colores con los que pintaría mi futuro. Escuché con atención. Hice preguntas precisas y tomé decisiones. El señor Ramírez me observaba por encima de sus gafas, y vi en su rostro no solo el deber profesional, sino un genuino respeto. En esa sala, la misma donde había sido humillada, ahora estaba sentando las bases de mi propio imperio. Esa misma tarde volví a mi apartamento, pero esta vez con un propósito diferente. Empacar. No todo, solo lo esencial. Entre cajas de libros y materiales de arte, mis ojos se posaron en la colección de muñecas que había guardado en un estante. Eran testigos silenciosos de mi soledad, pero también de mi creatividad incipiente. Tomé la última que mi padre me había regalado, la muñeca de diseño con su vestido intrincado. No la vi como un juguete, sino como un trofeo. Un recordatorio de que lo que otros consideraban infantil e insignificante había sido la semilla de mi fortaleza. La envolví con cuidado y la coloqué en una caja aparte. La única pieza de mi pasado que estaba decidida a llevar conmigo al futuro que estaba a punto de construir. Mi primer día en la sede de la empresa fue surrealista. Caminé por los pasillos que antes recorría sintiéndome como una visitante, una intrusa. Ahora,
Los empleados me miraban con una mezcla de curiosidad y asombro. La oficina de mi padre, en el último piso, con sus vistas panorámicas de la ciudad, era enorme e impersonal. Olía a cuero viejo y al perfume de mi padre. Pasé mis manos sobre la superficie de su escritorio de caoba, el epicentro desde donde había dirigido su mundo. Abrí la caja que había traído y saqué la muñeca. Con un gesto deliberado, la coloqué en una esquina del escritorio, de cara a la puerta. Sería un recordatorio constante, tanto para mí como para cualquiera que entrara, de que la niñita de las muñecas ahora estaba a cargo. La llamada de Alejandro llegó 2 días después, como había previsto. Su voz ya no era arrogante, sino una mezcla tóxica de ira y súplica desesperada. «Me debes una explicación, Sofía. Me lo debes. Destruiste a esta familia», gritó a través del teléfono. Escuché en silencio, sin interrumpir su diatriba. Dejó de gritar y su voz se quebró. «Por favor, Sofía, podemos arreglar esto. Véndeme la empresa. Te daré la casa, el dinero, lo que quieras». Y entonces lo vi con una claridad absoluta. El hombre que lo tenía todo, reducido a mendigar. Mi respuesta fue corta, tranquila y final. «No, Alejandro, no te debo nada. Disfruta de la casa». Y colgué antes de que pudiera responder. El Rolex en su muñeca ahora era solo el grillete de oro de su jaula dorada. Mis tíos intentaron una táctica diferente. Tía Elena me llamó al día siguiente, su voz tan melosa que era casi empalagosa. «Querida, solo llamaba para ver cómo estabas. Sé que todo esto debe ser muy abrumador para ti. Tu tío y yo estamos aquí para apoyarte, para guiarte». La escuché sin decir una palabra, dejando que su hipocresía llenara el silencio. Cuando terminó su discurso, simplemente respondí: «Estoy muy ocupada, tía. Gracias por llamar». El silencio al otro lado de la línea fue más elocuente que cualquier palabra. Sabía que había entendido el mensaje. La puerta a mi vida y a mi fortuna se había cerrado para ellos. El clan se había disuelto, sus lealtades rotas por el simple peso de la verdad. Alejandro se quedó en la mansión de Coral Gables. Las noticias me llegaban a través del señor Ramírez. Se había atrincherado allí, un rey en un castillo vacío, rodeado de los lujos que siempre había codiciado, pero que ahora le sabían a ceniza. Vendió algunos de los autos de lujo de mi padre y se pasaba los días en la piscina, bebiendo cócteles caros. Se convirtió en exactamente lo que mi padre temía, un hombre consumido por su propio ego, sin nada que construir ni legado que dejar. La casa, que una vez fue el símbolo de su poder inminente, se convirtió en el monumento a su fracaso, un recordatorio diario de que había ganado todos los trofeos equivocados. Yo, por mi parte, me sumergí en el trabajo. No traté de convertirme en mi padre, ni de imitar a Alejandro. Hice las cosas a mi manera. Comencé a fusionar la logística, un mundo de eficiencia y números, con el diseño y la experiencia del cliente. Rediseñé la marca, modernicé la flota con una estética limpia y sostenible, y creé una interfaz de usuario para nuestros clientes que fue aclamada como revolucionaria en la industria. Los viejos ejecutivos, al principio escépticos, pronto vieron los resultados. Las ganancias aumentaron, pero lo más importante, la moral de la empresa se disparó. Estaba construyendo algo más que una fortuna. Estaba construyendo un legado basado en la creatividad, la empatía y la visión, no en la arrogancia. Unos meses después, en una tarde tranquila, visité el cementerio. Me senté junto a la lápida de mármol de mi padre, sin flores, solo con mis pensamientos. Ya no sentía rabia ni confusión. Miré su nombre grabado en la piedra y sentí una extraña paz. Mi padre no fue un hombre perfecto. Su silencio me hirió durante años, pero al final, en su último acto, no me dio dinero ni propiedades. Me dio algo mucho más valioso, la oportunidad de ser yo misma y la confianza de que podía hacerlo. Me había dado el poder de reescribir mi propia historia, y mientras el sol de Florida se ponía, le susurré un simple «gracias» al viento, sabiendo que, de alguna manera, él podía oírme. Lo que aprendí en ese viaje
desde el frío suelo de la oficina de un abogado hasta el sillón de presidenta de mi padre, no tiene que ver con el dinero ni con la venganza. La lección más profunda, la que quiero compartir contigo, es que el mundo a menudo intentará ponerte en una caja, darte una etiqueta y decirte quién eres. Te llamarán la niñita de las muñecas, el soñador, el débil. Te darán un guión y esperarán que lo sigas. Pero el verdadero poder no reside en romper esa caja, sino en transformarla en tu trono. En tomar la etiqueta que usaron para herirte y convertirla en tu corona. Toda mi vida me trataron como a una muñeca, algo para mirar, para adornar, pero sin voz ni voluntad propia. Y al final, como dice el dicho, mi padre me dio el poder para meterlos a todos en su propia caja. Pero la ironía más grande es que mi fortaleza nunca estuvo oculta. Siempre estuvo a la vista de todos, en mis garabatos, en mis diseños, en las horas que pasé creando belleza en silencio mientras mi hermano hacía ruido. Mi superpoder era precisamente aquello que ellos despreciaban. Era mi capacidad de ver el mundo de manera diferente, de construir en lugar de dominar, de crear en lugar de heredar. La historia de mi familia me enseñó que hay dos tipos de poder. Está el poder ruidoso, el que se exhibe en un reloj de oro y se impone con arrogancia. Ese poder es frágil, porque depende de la admiración y el miedo de los demás. Pero luego está el poder silencioso, el que se cultiva en la soledad, se nutre de la pasión y se construye con competencia. Ese poder es inquebrantable, porque no viene de fuera, sino de dentro. No necesita la aprobación de nadie para existir, y cuando finalmente se revela, no necesita gritar. Su sola presencia cambia el equilibrio de la habitación para siempre. Y por eso te cuento esto. Porque sé que ahí fuera hay muchas personas que se sienten como yo me sentí. Invisibles, subestimadas, relegadas a un segundo plano mientras otros, más ruidosos y más seguros, se llevan todo el crédito. Quiero que sepas que tu valor no lo define la opinión de los demás. Tu pasión, por muy pequeña o inútil que le parezca a tu familia o al mundo, es el motor de tu verdadero potencial. No dejes que su falta de visión limite el tamaño de tu cielo. Mi padre, con todos sus defectos, me dio el regalo más grande en su último acto. No fue una empresa multimillonaria, fue la validación. Fue su forma de decir, te vi todo este tiempo, vi tu luz, incluso cuando intentaban apagarla. Me dio la oportunidad no de vengarme, sino de demostrarme a mí misma que la niña que jugaba con muñecas siempre fue una arquitecta esperando los planos correctos para construir su propio mundo. Y eso es algo que ningún testamento puede quitar. La pregunta que quiero dejarte es esta. ¿Cuál es esa parte de ti que has mantenido oculta o que has permitido que otros menosprecien? ¿Cuál es esa muñeca, ese hobby, que en realidad contiene la clave de tu verdadera fuerza? No esperes a que alguien más te dé permiso para valorarlo. Tu historia es tuya, y solo tú tienes el poder de decidir cómo termina. Si este viaje te ha inspirado o te ha hecho sentir comprendido, déjame un comentario contándome cuál es esa pasión que te define, esa que nunca dejarás que nadie te quite. Y antes de irte, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Hay un universo de historias como la nuestra esperando ser contadas, y juntas podemos construir una comunidad donde ninguna voz sea jamás considerada demasiado pequeña. Tu historia también merece ser la protagonista.